Terminamos, hace 8 días nos contaban en ¿dónde? ¿En qué ciudad? En Antioquía de Pisidia. O una de las Antioquías que hay, de las tantas Antioquías que en el Oriente Medio donde los discípulos predicaron. Y lo último que nos contaron era que terminaron, ¿qué? Sacudiéndose la tierra de los... Era una forma de expresar de que dejar todo lo contaminado ahí y salirse de ahí limpio, básicamente. Es una figura que la Biblia utiliza para decir, de aquí me voy y ahí se quedan, ¿cierto? Y sigue el proceso del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y aquí nos muestra la llegada a otra ciudad, Iconio. Entonces vamos a hablar un poquito de Iconio, donde queda ubicada la actual Conía, en la Turquía. Es una ciudad que persiste todavía, que lo puede encontrar todavía en los mapas. Y básicamente aquí vemos Antioquía de Pisidia y vamos a Iconium. Esa es la penúltima parada del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Aquí pasan cosas interesantes de lo cual el Señor nos va a hablar y nos va a preparar cada día, cada uno de estos viajes. Cada vez que hace uno viaje tiene unas historias que contar, ¿no es cierto? Y unas experiencias que vivir, y cada cosa le enseñan a uno. Y eso es lo interesante a veces de los viajes, sacar enseñanzas del lugar donde uno va, de las personas que conoce, las experiencias. Y no sé, por eso me gusta tanto viajar, ¿no es cierto? Creo que a todos nos gusta viajar porque se aprenden cosas nuevas, se sale la rutina y hay que sacar el máximo provecho. Y aquí lo rico es que todas esas experiencias nos las cuenta en la Biblia. Lo que pasó eso, ¿para qué? Para que nosotros podamos crecer al mismo tiempo, como lo hizo Pablo y Bernabé. Así que aquí estamos en esta ciudad de Iconio, y el versículo 1 nos dice: en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Y uno dice que qué rico cuando sucede eso. Es algo como de costumbre. Lo hemos visto que siempre el primer sitio donde iban era las sinagogas. Era un sitio donde la gente se reunía a estudiar la ley. Era conocido por medio de los judíos, era su costumbre. Y ellos aprovechan esto siempre en cada ciudad que llegaban para poder compartir la palabra y decirles: mire, lo que hablaba la ley se está cumpliendo en Jesús, y ese Jesús es a quien nosotros venimos a mostrarles. Y aquí lo interesante es que dice que mucha gente, tanto de judíos como griegos, o sea, judíos y gentiles, aceptan la palabra de Dios y se convierten. Y uno dice: qué rico, ¿no es cierto? Qué rico cuando uno comparte la palabra a personas y masivamente, dice aquí ¿paramos? ¿Ya? Y hay una conversión masiva de la gente, nos dice la palabra. Y uno dice: ay, qué sabroso cuando uno va a compartir a un sitio y la gente rápidamente cree, ¿no es cierto? Y uno se siente y dice: oiga, valió la pena. Pero aquí dice algo, pero, hay un pero ahí adelante, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven en su versículo? Dice: pero los judíos incrédulos, siempre hay unos que no creen, incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Oiga, qué lástima, ¿no es cierto? O sea, hay mucha gente que de pronto cree, dice: oiga, sí, esto es lo que estamos esperando, esto es palabra de Dios, pero siempre no falta el que quiera. Hay un pero por ahí, que siempre hay gente que dice: esto como que no son, lo que están diciendo no es verdad, esto como que son falsos profetas, de estos empiezan a inventar cuentos, a calumniar muchas veces, y echan el ánimo abajo. Lo que hicieron fue desanimarnos, ¿cierto? Y empieza a haber una posición violenta, se puede decir. No es fácil la vida para el misionero, no es fácil la vida para el creyente que va a compartir a otros. Siempre, donde uno vaya, siempre va a encontrar gente que se opone al mensaje del Evangelio. Y dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no es cierto? Pero siempre, nunca nos dice es que no vamos a encontrar oposición. Al contrario, cada vez que uno va a compartir algo, encuentra muchos tipos de oposición. Y creo que a todos nos ha tocado en algo. Y entre más uno se compromete a la obra del Señor, empieza a encontrar más a veces oposición.
Uno dice, oiga, con la gente antes era fácil hablar, con los amigos, pero desde que me volví cristiano, ahora soy el malo del paseo, ahora no me quieren, ahora no quieren que hable con ellos, no quieren acercarse. Empezando por la misma familia, ¿o no? Eso es lo que el Señor a uno le muestra. O sea, hay gente que sí se convierte, gente que cree, pero al mismo tiempo nunca va a faltar la oposición. Hay gente que desanima, que se dedica a esto, y esto fue lo que le pasó a estos discípulos. Y no fue fácil la cosa, como digo, fue bastante violenta. El versículo 3 dice, en todo caso, ¿cierto? Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en nombre del Señor. Y aquí creo que es importante que nos detengamos un poquito aquí, porque creo que a todos nos ha pasado, como digo, que uno va a hablar a alguien, algunos le creen, otros no le creen, y otros se vuelven enemigos de uno y empiezan a inventar cuentos de uno. Lo fácil es salir corriendo. Como decía en la anterior ciudad, decía, pues no me quieren aquí, yo me sacudo el polvo de mis sandalias y me voy de aquí. Pero aquí ellos también toman una decisión de quedarse ahí, dice la Biblia, bastante tiempo. Y decidieron compartir, ¿en qué forma? Valientemente. ¿Se necesita valentía? Sí. Hay veces que toca pedirle a Dios que le dé valentía, fuerzas, que a pesar de que estén hablando mal de uno, a pesar de que le hagan mala cara, a pesar de que le hagan el feo, uno dice, siento que el Señor insiste en que siga hablando aquí en forma valiente. ¿Que hay amenazas? Pueden haber amenazas, ¿no es cierto? Y a uno le puede dar temor, es humano, ¿no es cierto? Pero aquí en este pasaje lo que pasa en esta ciudad es que ellos dicen, a pesar de todo esto, siguieron bastante tiempo en esta ciudad. ¿Cuánto tiempo? No nos dice la palabra. Pero fue de las ciudades donde ellos duraron bastante tiempo. Compartiendo del Señor. Decía, hay necesidad de oír el Señor, este pueblo se puede perder. Y decidieron quedarse bastante tiempo, a pesar de las amenazas, y hablando valientemente. Son dos cosas que es importante recalcar en este pasaje. Bastante tiempo y hablando valientemente. Sin embargo, como digo, siempre es importante decir, oiga, lo estaban haciendo en sus fuerzas, estaban haciéndolo con el respaldo del Señor. Ahí enseguida el versículo siguiente nos dice que el Señor respaldaba su palabra, el mensaje de esta gracia, y lo confirmaba. Dice, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Y fíjense que todo el mundo desea milagros, todo el mundo desea prodigios, pero eso viene siempre después de una palabra confirmando el mensaje de ellos. Fíjense que ahí la confirmación viene después de oír el mensaje. Ellos llegaban a dar el mensaje, no llegaban a dar milagros. Ellos no llegaban a hacer prodigios, a decir, venga para acá, todos los enfermos, tal día, como se ve habitualmente, vengan a tal reunión porque ese día va a haber milagros. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y va a haber sanidades, va a haber apariciones, va a haber show, ¿no? Y después sí, a ver si alcanza el tiempo para la palabra. Aquí ellos predicaban la palabra valientemente, a pesar de los riesgos, y Dios confirmaba esa palabra, ese mensaje de gracia, con milagros y prodigios. Y es algo que es importante que el Señor de todo modo reafirme un ministerio. Yo siempre le insisto aquí, yo sí espero ver muchos milagros aquí en medio nuestro. Allá ahorita nos comentaban uno que pudo haber pasado 8 días, como digo, se metieron a la casa de ellos, o estuvieron por meterse, quitaron todas las cosas, pero no entran a la casa. Y dice, oye, Dios es grande, ¿sí? O sea, que quiten todo, que abren las puertas, la ventana, y no entran a la casa, ya dice uno, puede ser un milagro, ¿cierto? Y digo, no todos son milagros lo que pasa en la vida, pero hay cosas que uno dice, bueno, ¿y esto por qué sucedió? Y yo digo, yo sí espero y siempre espero oír testimonios de aquí de la gente que diga, están pasando cosas de mi vida. La vida no desaparecen los problemas, no desaparece la oposición. Al contrario, yo siempre he dicho, iglesia que no tenga oposición, va por mal camino. ¿Sí? O sea, cuando todo decimos, no, aquí no hay problemas de nada,
Ah, no, pues el enemigo está feliz de la vida aquí con nosotros. O sea, cuando uno está en contra de un enemigo, ese enemigo tiene que estar haciendo algo para frenar el crecimiento de acá. Eso es así, debe ser así. Digo, si aquí a nadie le pasa nada, o sea, nada malo, digo, algo está pasando. Es mi forma de ver la vida. O sea, digo, si todo es color de rosas, digo, el enemigo está muy feliz con uno, muy tranquilo. Pero, sin embargo, a pesar de todas esas amenazas, de todas esas cosas que el Señor a veces quiere desanimarnos, perdón, el enemigo quiere desanimarnos, ¿cierto? Entonces dice, Dios mete su mano ahí y le dice, oiga, yo estoy en control de todo, vamos para adelante. Y que la gente diga, oye, me pasó tal cosa, pero no me pasó tal otra que pudo haber sido peor, ¿no es cierto? Y es un pequeño testimonio que me digo, pues sí, a nadie le agrada que se le traten de meter uno a la casa, pero si no nos pasó nada y no nos robaron nada, digo, oiga, qué bueno. Ahí estaba la mano de Dios diciendo, aquí estoy presente. ¿Mm? Y así es todo. Muchas veces uno dice, se puede accidentar en un carro, pero no salió ningún herido, no pasó nada. Digo, bueno, o sea, no es que no pase nada, las situaciones siguen pasando, los peligros siguen apareciendo, la oposición sigue llegando. ¿Cuántas veces hay trabas para que la gente se reúna en este lugar? ¿Cierto? Y de todos modos el Señor es fiel y sigue respaldando su palabra. Hebreos 2, 3, 4 dice, a la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales y prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y me encanta este pasaje precisamente por eso, porque dice, Dios ratifica el testimonio a través y ratifica su palabra. O sea, la palabra de Dios no es muerta, no es una palabra que queda ahí, sino que Dios está encima de ella ratificando, confirmando, reconfirmando su palabra en la vida de las personas. Y dice que a través de dones de señales y prodigios, dice, aquí estoy presente. Hay cosas que no se pueden explicar en forma natural. Y uno dice, esto es sobrenatural. Eso en circunstancias normales no debe pasar eso. Nosotros tenemos que ser anormales en muchas cosas que para la gente es normal, pero nosotros vemos lo que es anormal y decimos, esto no es normal que pase. Como decía, no es normal que alguien que tumbe una reja, abra una ventana y no entre a una casa. Eso no es normal, ¿sí? Que es el testimonio que nos comentaban aquí. Lo normal es que se metan y hagan para vender dentro de la casa. Eso es lo normal. Pero que de pronto quiten todo y no entren, digo, aquí hay algo fuera de lo normal. Entonces, Dios siempre confirma con señales de prodigios y da dones, distribuye dones. Yo espero ver muchos dones aquí entre la gente, pero acorde a la voluntad de Dios. Como dice, es conforme a la voluntad de Él. Él le da a cada quien y en su momento, como Él quiere y a quien quiere y cuando quiere. Dice, según su voluntad. Y aquí nos habla también de que hay, en el versículo 4 empieza a haber una división. Y es algo que a veces no entendemos y no queremos ver muchas veces. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Entonces, siempre hemos dicho, la palabra de Dios genera un efecto sobre las personas. Qué rico cuando es todo, lo aceptan, se convierten a ellos, creen, ¿no es cierto? Pero lo que uno ve en la práctica diaria, y le pasó a los apóstoles, es que la palabra siempre genera división. ¿Sí? Jesús lo confirmó, Jesús lo vivió, ¿sí? Él más que nadie lo pudo palpar, y él lo decía. Aquí yo no vengo a traer paz. Y uno dice, ¿cómo así? Yo vengo a traer división. Los papás contra los hijos. ¿Sí? La nuera contra la suegra. Eso no es tan difícil, pero o sea, eso es lo que dice la palabra. O sea, ¿sí? O la suegra contra la nuera. O sea, y eso uno dice, pero ¿cómo así? Ahora soy cristiano y ahora mi suegra no me quiere, mi suegro no me quiere, o mi papá no me quiere. ¿Y entonces qué pasó aquí? Si yo no me convertí era para que las cosas se me mejoraran, no para que se me empeoraran. Y alguna frase que leía estas palabras, que leía estos días, pero que decía, Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Y a veces queremos
nosotros hacer a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y ahí queremos como devolver esas cosas y decir, oiga, no, Dios tiene que hacer lo que yo esperaba que hiciera. O sea, es que uno se convierte y uno espera que las cosas se le mejoren por todo lado. Y eso es lo que es un populismo, que es algo que estamos tan acostumbrados a ver en esta época, ¿no es cierto? Qué rico decir, oiga, venga aquí y sus problemas familiares se le acaban, su economía se la arregla, ¿cierto? Pare de sufrir. Y eso vende. Eso vende y es lo que la gente espera. Y el Señor precisamente dice, yo vengo a causar división. ¿Cuál paz? ¿Sí? Y todos, yo no sé si solamente a mí, pero creo que en todos en el subconsciente queremos decir, oye, yo deseo la paz del Señor. ¿Sí? Pero el problema es que no entendemos cuál es la paz del Señor. Entonces, es la paz que uno cree que es que estar bien con los hermanos y estar todos agarritos de la mano y qué rico, cuando el Señor dice, mi palabra va a traer división, enemistad. Entonces, aquí esta gente ya lo empieza a vivir aquí, en unos que están a favor de ellos, otros en contra de ellos, la gente que estaba muy unidita, que iban a la sinagoga, que no tenían problemas, ahora están agarrados entre ellos. Es decir, esta gente nos vino a traer aquí su problema. ¿Sí ven la situación que se pasa en Iconio? La gente dice, oiga, si estábamos los gentiles, los griegos y los judíos, nos la llevamos bien, nosotros dejamos que ellos tengan sus templos, sus sinagogas, que se reúnan, allá que recen, ¿cierto? Y nos la llevamos súper bien. Pero ahora llega esta gente, hace milagros, hace cosas, prodigios, y empieza la gente, unos a favor, otros en contra, y empieza la división en la ciudad de Iconio. Y si eso, como digo, lo trasladamos a nuestra vida diaria, pasa lo mismo. Unos en el trabajo dicen, no, pero oiga, no, ese tipo dice que es cristiano y sí, como que es buena gente. ¿Cuál buena gente? Ese tipo es un santurrón ahí y empiezan entre ellos a tener problemas, y cuando se da cuenta ninguno de los dos lo quiere, uno dice, pues ustedes dañaron el ambiente aquí. También que nos íbamos y parrandeábamos todos juntos antes y no había problema. Y ahora llega este evangélico y se tiró el ambiente. Pasa eso, como digo, si eso lo trasladamos a nuestro mundo, eso es lo que pasa. Y uno dice, entonces, ¿yo me convertí cristiano para esto? Ahora mi familia está agarrada, unos están en contra mío, otros están a favor, cuando antes todos paseamos y todo rico, ¿no es cierto? Y eso como que no estamos esperando eso en un cristianismo. Pero a veces la vida lo agarra uno con sorpresas. Romanos 1:30 dice, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades. Y eso es lo que eso es lo que encuentra uno en el mundo cuando uno es cristiano. Calumnias empiezan a aparecer. ¿Sí? Si antes nadie hablaba que usted era infiel, ahora va a decir que usted es infiel. Si antes no decía nada de Dios, a partir del momento que usted le comparte, ese momento empieza a tomar partida y decir, ¿cuál Dios? ¿Sí? Ese Dios no sirve para nada. Empiezan a ser insolentes, empiezan a ser soberbios, arrogantes, y dice, se ingenian maldades. Al hombre no le sobra la imaginación para crear maldades. Uno queda aterrado a la capacidad del ser humano para buscar hacer maldad a los demás cuando ven que alguien está al lado del Señor. Como digo, si uno pone su posición y empieza a compartir, ahí es donde va a descubrir hasta dónde llega la maldad del hombre. Lo que nunca había visto, lo empieza a ver en ese momento. Y eso puede desanimar al creyente. Lo habitual es que la gente se desanime ante la maldad de las personas. Lo contrario debería suceder, que nos animara a ser más fuertes, a crecer más y compartir más valientemente hacia ellos, que fue lo que hizo esta gente. Esta gente quedó más tiempo porque veía la maldad de las personas. Y decir, oiga, es que esta gente se va a perder, porque eso es lo que lo anima a seguir. O sea, uno tiene que tener claro que cuando está convencido y está creyendo en el Señor y sale a compartir para que las otras personas sean salvas, va a encontrar oposición. Y si uno dice, si no logro vencer esa oposición, esta gente se va a perder, porque son enemigos de Dios.
Entonces uno dice, pues fácil es acobardarse y salir corriendo de ahí. Pero también uno dice, tengo que salir en el momento que Dios me muestre que debo salir. Porque ahorita vamos a ver, también pasa eso. Hay veces que nos dice, quédese ahí, insista, y otras veces le va a decir a uno, ¿sabe qué? Muévase. ¿Sí? Y cuando, lo cierto es que la motivación no es para que lo exalten a uno, para que diga, oiga, sí, el hombre de Dios, sino porque diga, esta gente se va a perder. Esta gente no le queda otro camino. Solamente hay dos formas, o se va para el cielo o se va para el infierno. Si yo me voy de aquí y no hago mi labor, puede ser que alguien detrás mío no venga y esta gente se pierda. Solamente hay dos alternativas. Entonces, me aguanto la insolencia, me aguanto las humillaciones, me aguanto la oposición, la maldad de la gente. ¿Vale la pena? ¿O simplemente dejo que se pierdan? Mire que Pablo, como digo, no es por casualidad que Dios haya escogido a Pablo. Y lo vemos en el versículo 5. Dice, hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. La gente empezó a decir, oiga, vamos a unirnos y vamos a sacar a esta gente de aquí. No importa que tengan mucho poder, que hagan muchos milagros, a esta gente hay que eliminarla. Y empezaron a hacer un complot para apedrearlos. Que aquí le recuerda una figura cuando uno dice apedrearlos. Dice Esteban. ¿Quién estaba detrás de ese complot contra Esteban? El mismo Pablo. Fíjate, lo que él mismo hacía, ahora le están haciendo a él. Y es como repetitivo, ¿no? Y lo mismo hicieron con Jesús, lo mismo hacen con todos los apóstoles. Y con todos nosotros. O sea, uno dice, pero como dices, uno se encuentra, vamos a encontrar y hemos encontrado muchas cosas repetitivas que se ven. Que cada día el Señor nos reconfirma las cosas para que las entendamos. ¿Sí? Y muchas veces los que estaban, y esa es la esperanza que siempre uno tiene que guardar, esa gente que lo está uno apedreando ahorita o que le está echando cosas a uno, tal vez hay que orar para que el día de mañana esa persona sufra lo mismo, pero no por cuestión de la vida, sino sirviendo al Señor. Porque seguramente lo mismo que están haciendo ellos van a ser víctimas de eso, siempre y cuando se conviertan al Señor. Digo, qué rico, ¿no es cierto? Pablo decía, oiga, qué ironía. Lo que yo mismo hice contra Esteban, ahora me está pasando a mí. Y ese hombre dio su vida y pidió clemencia y perdón por mí. ¿Se acuerdan lo que decía Esteban? Perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. La misma palabra que estaba diciendo Jesús. Por ignorancia lo hacen. ¿Qué decías? Que no les tomen en cuenta este pecado. No les tomen en cuenta este pecado. Está diciendo, perdónalos. Porque él decía, y Pablo decía, oye, este tipo, ¿cómo es posible que yo le haya lanzado piedras o haya incitado a la gente para que le echara piedras? Porque no, independientemente si uno echa la piedra o incita a otro, lo hace igual de culpable. Pablo podía estar a lo lejos diciéndole, mire, vayan, échele, y el tipo ese diciéndole, mire, no le tomes en cuenta lo que están haciendo, porque lo están haciendo por ignorancia. Y ahora Pablo está en la misma posición de que la gente está haciendo un complot para agarrarlos a piedra. Y él decía, oiga, es Esteban que decía eso, ¿qué me toca a mí decir? Lo mismo, ¿cierto? Dice, anteriormente, mire lo que dice 1 Timoteo 1:13, palabras de Pablo. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. La gente no es que quiera hacer el mal. Lo que pasa es que no saben que están haciendo muchas veces el mal. En su conciencia puede ser que en el fondo sepan que si algo es bueno es algo malo. Pero ellos no saben la trascendencia de lo que están haciendo. Esa es la realidad. Y pasa en su familia, pasa en su trabajo, pasa en sus amistades, la gente que le eche piedras a usted por lo que usted es. Ellos pueden estar convencidos, como lo estaba Pablo, de que estaban haciendo su trabajo bien. ¿Sí? Pero simplemente la ignorancia de sus vidas.
Por eso uno no es quien para juzgarlo. Porque uno dice, ay, gente tan mala, ¿no es cierto? O sea, que les caiga fuego del cielo, ¿no? O sea, uno siempre tiene que guardar esperanza de que la misericordia de Dios caiga en sus vidas. Porque si no llega a sus vidas, estando en vida, se van a ir para el infierno. Y ahí vamos a ser responsables todos. ¿Me explico un poquito hasta dónde llega esto? Es muy fácil decir, oiga, pero ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí me hacen esto si yo estoy sirviéndole al Señor? ¿No os pasa eso? Uno dice, yo estoy haciendo las cosas bien, yo ya conozco que estoy en el camino correcto, ¿y por qué me pasan estas cosas siendo esa gente tan mala? Y se nos olvida que nosotros éramos igual de malos por la ignorancia que teníamos antes de que el Señor tuviera misericordia con nosotros. ¿O no? Entonces es muy fácil, nosotros juzgamos mucho más fácilmente a las personas cuando Dios dice, yo no los juzgo porque son ignorantes, o sea, y ustedes son los encargados de llevarle el conocimiento de la verdad y de la gracia. Si son así es porque de pronto nadie les ha compartido nunca la verdad. Nunca ha habido un valiente que les haya compartido la verdad a ellos de la gracia y del perdón del Señor, y por eso desconocen. Me toca a mí hacerme presente como hice con Pablo, porque nadie le compartió seguramente a Pablo antes, ¿o no? Le tocó al mismo Dios decir, oiga Pablo, venga para acá. Usted nadie le ha compartido, no ha visto, no ha querido oír o lo que sea, me toca a mí, a ver si conmigo sí entiende. Para ver a un Pablo ahora trabajando para el Señor, soportando humillaciones, injurias, calumnias, pedradas, amenazas, hambre. ¿Ah? Le tocó al mismo Señor. Y él dice, oiga, ahora después de sus años, le dice a Timoteo, un discípulo que él estaba formando, le dice, mire, yo era como ellos, ¿sí? Pero era por ignorancia, porque no conocía la verdad. Lo que tú vas a pasar, seguramente va a ser por lo mismo, porque la gente no conoce del Señor. Lo está preparando a decirle, mire, no te extrañes, porque si la gente es ignorante, y por eso también a mí me perseguían, por lo mismo que yo hice. Sin embargo, como dice, hay ocasiones donde le dicen, si a ustedes los persiguen, y todavía no es hora de su muerte, si el Señor le muestra, le dicen, huya. Como dice el dicho, es mejor que digan aquí, huyó un cobarde aquí, a no que murió un valiente, ¿no es cierto? ¿Se han oído de eso? Aquí es mejor que a veces digan, aquí huyó un cobarde y no que aquí murió un valiente. Ellos compartían valientemente eso, pero también decía, si la gente no quiere escuchar, si está en riesgo su vida, pues su misión no ha terminado y usted tiene que seguir trabajando. Entonces, huyase, váyase para otra ciudad. No le está diciendo, si ustedes lo atacan, pégueles una pedrada y hágalos entender a la fuerza. ¿O sí? O sea, entrar a un conflicto, entrar a un problema mayor y dejar mal el nombre del Señor, es mejor decir, mire, que se queden hablando de ellos, como dice, pues ya si no hice lo posible, ahí sí me sacudo la tierra a los pies y me voy para otra ciudad donde pueda ser útil al Señor. Muchas veces pueden llegar a tener situaciones extremas como esta y el Señor que los utilice en otro lugar. Ya ellos aquí, como digo, masivamente habían creído. Y siempre, como lo dice el Señor, la labor de uno es sembrar. Hay una semilla que cae en buena tierra, hay otra que no, otra en espigas, en otra viene otro, se la come. Quien depende del terreno que tenga en su corazón, va a aceptar la palabra del Señor. ¿Cuál es la misión de uno? Sembrar. ¿El crecimiento quién lo da? El Señor. Entonces, ellos cumplen su misión de compartir, de predicar. Si el Señor lo utiliza para hacer milagros y prodigios y confirmar su palabra, excelente. Si eso sirve para que se aumente la fe, que habitualmente no sucede así. Sucede es por la palabra que se deja. Lo que se creían por los milagros y eso rápidamente se les olvida. Eso es lo que sucede y es el patrón que el Señor muestra. Pero lo que uno tiene que compartir es la palabra. Si hace un milagro, qué bueno. Pero eso no es lo que va a convencer a la gente. Y eso lo tenemos que tener claro. Lo importante es compartir la palabra y ya. De ahí para adelante,
Si ya no quieren aceptar, vamos a otra ciudad, a otro lugar, a otro trabajo, a otra familia, y que el Señor haga su voluntad con ellos. Esa es la posición que el Señor muestra. Le dice, váyase a otra ciudad. Y eso fue lo que pasó en esta ciudad. Ellos salen de Iconium y se van a Listra. Dicen unos 90 kilómetros también al sur. Fíjense el recorrido, ellos habían salido de aquí, van a la región de Panfilia, van a la región de Galacia, y ahora esto es lo que es la actual Turquía, o Asia Menor, la zona de Asia Menor, y se van a esta ciudad de Listra. Y en esta ciudad de Listra ha pasado la historia por cosas importantes que se sucedieron aquí. De hecho, en esta ciudad se supone que donde estaba Timoteo, y Timoteo fue uno de los jóvenes que en ese momento escucharon la palabra y se convirtieron ahí. Lo que nos dice la historia es que él era nativo de esta ciudad, de Listra. En el versículo 8 nos dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. Y aquí vemos otra forma de empezar el ministerio en esta ciudad. Como dice Listra, ellos llegan a esta ciudad y ellos pasa lo mismo como Pedro. No sé si se acuerdan de Pedro. También cuando empieza su ministerio, cuando va al templo, ellos van entrando al templo, hay un hombre lisiado de toda la vida y nadie le ve. Sí, yo les decía, quién sabe cuántas veces pasó Jesús por ahí, cuántas veces pasaron los discípulos y nadie hablaba del famoso lisiado del templo de Jerusalén. Pero llevaba toda la vida ahí. No fue una cosa que le dio una infección o un virus de repente y que 8 días antes había dejado de caminar. Es que dice la palabra que nunca había caminado. No se podía mover por sus propios medios. Estaba lisiado de por vida. Y llega Pablo y empieza a hablar la palabra. Y es importante que tengamos algo ahí. Dice que estaba, ¿qué dice ahí? Hablando la palabra del Señor. Dice, estaba sentado escuchando a Pablo. En este caso, como digo, estaba pendiente de la palabra del Señor. Y el verbo original era que estaba ahí, no en una conferencia ni nada, simplemente una conversación informal con seguramente parte del pueblo, y el lisiado ahí, desde donde estaba sentado, poniendo atención a lo que decía. Y lo que me llama la atención ahí en este pasaje era que tenía fe para ser sanado. ¿Sí se ve en ese pedazo del pasaje ahí? ¿Cómo Pablo percibe que él tiene fe para ser sanado? El Espíritu Santo le tuvo que haber dicho. O sea, ¿uno cómo sabe qué tanta fe tiene la persona para ser sano? ¿La fe era de Pablo? ¿La fe era? No, pero nos dice que él vio la fe en el enfermo. El enfermo era el que tenía fe. Porque es que uno no puede tener fe, aquí le pongo por fe de que va a ser sano. Lo que el Espíritu Santo le hace ver a Pablo es que esa persona tenía fe para ser sanado. ¿Quién tiene que tener fe para que Dios haga una obra en uno? Pues uno. Yo no puedo ser sano por la fe de mi vecino. No puedo ser sano por la fe del pastor. Pero si tuvieron por la fe de la comunidad. Pero él tenía que tener fe él mismo. O sea, si él no puede decir, no lo llevan a las malas. ¿Sí? Y no se va a someter. ¿Quién tenía el riesgo de caerse? ¿Quién tenía el riesgo de que no pasara nada? Era el enfermo. Que los otros le ayudaron a mantener, que es importante los amigos para preservarlo en la fe, pero la persona que quiere recibir el milagro tiene que tener fe. Eso es importante. ¿La fe quién la tenía? El lisiado. ¿Qué tan grande era la fe? Como dice, como un grano de mostaza. No necesitaba más. Decía, este tipo lo que está diciendo es verdad. Seguramente esa gente habla con poder y deben creer en un Dios que tiene poder. Era una ciudad donde
Todo el mundo creía en todos los dioses, pero ningún dios que había en esa ciudad podía sanar a este hombre. Pero él sí dijo, en su interior, que no lo está expresando, la Biblia nos dice, estaba gritando, ¿cómo la fe que yo tengo a esta gente? El Espíritu Santo le dijo, oiga, este tipo tiene suficiente fe para ser sano. Eso fue lo que hizo Pablo. Dice, vio la fe en este hombre lisiado de por vida. Y yo me pongo en el lugar de él y digo, es que es muy tenaz uno que nunca ha caminado. De la noche a la mañana decir, esta persona trae un mensaje, que ese mensaje va a hacer que yo camine. ¿O no? Y ese mensaje es tan poderoso que puede hacer que yo camine hoy. Y ese mensaje puede ser poderoso para que arregle mi matrimonio. O para que arregle mi vida. O sea, todo el mundo sí llega con una necesidad. Y decir, Dios es poderoso para hacer cosas que yo, en mi intelecto, en mi conciencia, no soy capaz de hacerlo por mis propios medios, ni en forma natural. Pero sí creer en un Dios que es poderoso de solucionar cualquier problema que pueda tener la vida. No quiere decir que yo llego simplemente para que me resuelva el problema. Pero sí tengo que creer en un Dios que es poderoso para resolverlo. Y este hombre decía, oiga, nunca he caminado. No tengo posibilidad de caminar en forma natural. Pero esa persona está hablando de un Dios que yo sé que es capaz de hacerme caminar. Eso tenía que estar en su vida desde que el Espíritu Santo le dice, mire, este hombre tiene la fe para ser sanado. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo a Pablo. Y Pablo ve eso en este hombre y sin dudarlo le dice, ponte de pie y enderezate. Como decía Gloria, pues también lógicamente está la fe de eso. Pablo conocía el poder de Dios, había visto poderes milagros. Y no dice, Señor, pues si es tu voluntad, porque a veces uno ora así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Uno dice, si es tu voluntad, pues Señor, y hoy es el día, estamos en tu tiempo, pues mira a ver si lo quieres parar. ¿No? Pero mire, lo que está diciendo Pablo le da una orden a la enfermedad. Le está diciendo una orden al diciendo, ponte de pie. ¿Sí o no? Ponte de pie y enderézate. Porque uno dice, oiga, intente a ver si se puede parar, o sea, ¿no es cierto? Apóyese ahí. Apóyese a ver si de pronto el Señor se hace un milagrito. ¿Sí? Pero mire, la comunión que Pablo tenía con el Espíritu Santo y con el Señor de decir, oiga, yo doy la orden porque yo sé, el Señor está diciendo que ese Señor tiene la suficiente fe para ser sanado. Y si tiene fe, como un grano de mostaza, nos dice que podemos mover los montes, ¿cierto? De una montaña de un lugar a otro, y pues, entonces, ¿qué le cuesta parar a este hombre? Y le da la orden, ponte de pie y enderézate. ¿Cuál fue la respuesta después de este hombre? Ahorita lo vamos a ver. Pero miremos en Romanos 10:17, antes de pasar a eso. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Uno quiere tener fe, todos tenemos que tener fe, ¿no es cierto? Así como estos dos hombres. ¿Sí o no? ¿Pero cómo llega la fe? Por el oír la palabra de Dios. Mientras usted no escuche la palabra de Dios, mientras usted no lea y relea la palabra de Dios, nunca va a tener fe. ¿Sabían eso? Todo el mundo quiere que tengamos fe, pero que nos caiga del cielo de noche a la mañana y tener que fe fuerte para dar órdenes a los enfermos, ¿cierto? O para ser sanado, para que se haga el milagrito. Pero ¿cuánto leemos la palabra de Dios? El único medio para que llegue la fe a nuestras vidas es a través del mensaje de la palabra de Dios. Fíjense que primero él oye el mensaje de Pablo. ¿Sí? No era que él tuviera fe antes, es que él oye la palabra y el mensaje de Pablo. Aquí no se pierde el orden del Señor. No llega a hacer milagros y después para que la gente tenga fe por el milagro. La fe llega es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes oyen ustedes en un día? O bueno, pongámoslo en una semana. Entonces, ¿el domingo? Cuando venían aquí.
Ustedes, no es el devocional, es que yo siempre les digo, uno en el carro puede oír mensajes. En este momento tenemos emisoras cristianas. Tenemos el internet. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de ocio tiene en su vida diaria? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo se aprovecha para oír mensajes del Señor? Tenemos la oportunidad en este momento de escuchar palabra. Mire, yo oigo a varios predicadores entre semana. Cuando voy en el carro, yo me levanto, mientras estoy en el baño pongo un mensaje, estoy leyendo la palabra, o sea, y tenemos la facilidad. Antes no nos tocaba, hasta hace unos años, esperar el domingo a ver, pero es que ahora podemos oír cualquier tipo de mensaje en cualquier parte del mundo. El predicador que a usted más le agrade, que más se identifique. Las Biblias, antes pues cargarla y lo que sea, ahora pues en el celular, en el iPad, en el computador, o sea, tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje cuántas veces al día, ¿o no? Y eso nos hace aumentar cada día más la fe, porque uno está conectado permanentemente y está oyendo testimonios de tantas personas, tantas prédicas, cada día uno dice, oye, sí, Señor, tú lo que dices es cierto. Y eso aumenta nuestra fe y podemos andar confiados. Pero es algo que todo el mundo queremos tener fe, pero que aparezca de la noche a la mañana. Y el Señor dice, solamente viene por el oír de la palabra del Señor. Amén. Y siempre insisto, usted no puede creer en quien no conoce. Primero tiene que conocerlo para creer. Así son las relaciones. Uno como conoce a que va a ser su esposo o su esposa, pues pasando todo el tiempo como novios pegados, ¿cierto? Y nos encanta. ¿O no? Que con el novio no pierde uno tiempo para conocerla cada día más y decir, oiga, este va a ser mi pareja para toda la vida. Y se casa y todos los días tiene que estar compartiendo para conocerse. ¿Cómo hace uno para conocerse a alguien si no está con la persona? Pues hay gente que vive como extraños y viven separados y nunca se hablan, pues, ¿no? Pues nunca se llegan a conocer. Pero uno tiene que escuchar a la otra persona permanentemente, qué piensa en las diferentes circunstancias, en los problemas, ¿cierto? En las dificultades, cómo reacciona. Si lo quiere conocer violento o algo, pues póngalo en situaciones extremas. A ver si hasta dónde llega su grado de violencia. ¿Sí? ¿Qué tan recursivo es y cuando está en la necesidad? Pero si nunca han tenido necesidad, si nunca ha habido problemas, pues nunca va a conocer esa faceta de esa persona. Y así es con Dios. Tenemos que tenerlo ahí en contacto y estarlo escuchando y escuchando y escuchando y conocer todas estas historias y decir, oiga, ¿cómo reacciona cuando uno le echan piedras? Y eso es lo que estamos viendo de aquí. ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando la gente nos calumnia? ¿Cómo reaccionamos cuando la gente habla mal de nosotros? Cuando hacen complot con nosotros y hablan injurias y cosas feas de uno. O cuando nos demandan. O nos llevan a tribunales, como llevaron a los discípulos. ¿Cómo tengo que reaccionar yo? Y eso solamente uno lo aprende y lo ve y anda confiado cuando uno ve que el Señor es fiel en medio de estas circunstancias. Entonces uno dice, no, pues esto es temporal, esto es pasajero. Si le pasó a Jesús, si le pasó a Pablo, si le pasó a Bernabé, pues yo quién soy para que no me pase a mí. ¿O no? ¿Cuál fue la respuesta del cojo? Dio un salto y empezó a caminar. Yo digo, o sea, si a mí yo estoy ahí todo lisiado, todo torcido, tirado en el piso y de pronto alguien me dice, padre, salte y enderézate y... Sí, este tipo, o sea, se necesita fe para saltar, ¿o no? El hombre tenía una gran fe. Él dijo, si este tipo me dice que salte, es porque puedo saltar. Y saltó. Ese creyó. Y dice que empezó a caminar. El de Pedro empezó a saltar. ¿Cierto? Fueron hombres que creyeron en la palabra de Dios. Vieron la autoridad de esta gente. Y dice, si lo dicen, es porque es verdad. Entonces, ¿por qué me voy a quedar arrastrándome? Pero ¿cuántas cosas el Señor no nos ha dicho? ¿Cuántas promesas nos ha hablado en la palabra? ¿Y cómo nos cuesta creer?
Alguna vez compartí en una charla de un testimonio cuando estaba en una convención de patos. No sé si ustedes la escucharon alguna vez. Estaba en una convención de patos y llegó un conferencista motivador. Le dice, ¿saben qué? Los patos pueden volar. Todos los patos se quedaron. Pues los patos ustedes saben que ellos caminan, pero los patos pueden volar. ¿Quién le ha dicho a ustedes 100 alas? ¿Tienen plumas? ¿Por qué no? ¿Quién le ha dicho que ustedes no pueden volar? ¡Vuelen! Y empezó uno. Empezó a levantar vuelo y empezó el otro. Y todos los patos empezaron a volar por el auditorio, todos felices. Y le dijeron, oiga, sí, podemos volar. Terminó la charla y se fueron caminando todos para sus casas. Y es un ejemplo, o sea, es una historia que nos hace pensar eso. Muchas veces oímos muchas cosas aquí en el mensaje, el poder de Dios. Y decimos, oiga, el Señor puede, el Señor es poderoso, el Señor es bueno. Y salimos de aquí y nuestra vida seguimos caminando como si nada. ¿Cierto? No volamos. Nos pasa eso en nuestras vidas, ¿no es así? Porque nos enfrentamos a diferentes situaciones y afuera de aquí el grupito, pues como que, no, la vida normal como los demás, caminando como los demás. Y se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos herederos de toda su gloria. ¿O no? Entonces, ¿por qué tenemos que vivir como los demás? Y este hombre creyó y se paró y empezó a caminar. No podía. Aquí no era caminar y empezar a volar. Aquí era que estaba postrado arrastrándose y empezó a caminar porque creyó en la palabra de Dios. Y esa fue la respuesta del cojo. Vamos a ver ahora la respuesta del pueblo de Listra. Versículo 11 al 13. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Esa es la región, Licaonia es la región donde estaba Listra. Y es una de las respuestas que son más insólitas y más curiosas de la Biblia. Y le dice, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Hola, los dioses. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Hermes era un dios de la mitología griega, que era el mensajero. Entonces dijeron, el que dirige la palabra es Pablo, entonces debe ser Hermes. Y el sacerdote de Zeus, el sacerdote que había un templo de Zeus en esta ciudad, y el sacerdote salió diciendo, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Mire el paganismo y la idolatría hasta dónde lleva la gente. En ese pueblo adoraban a dioses griegos, como son ciudades que mantenían una cantidad de dioses, pero el dios más poderoso de todos era Zeus, y el que tenía como mensajero, según eso, era Hermes. Ellos dijeron, ¡oh! Los dioses tomaron forma humana. O sea, de una vez los endiosaron. De una vez, mire cómo ellos acaban de salir de una ciudad donde echaban piedras. Ahora con estas piedras lo que les hicieron fue un altar. O sea, los subieron a los cielos. Se puede decir. Este momento llegan a estar a punto de ser apedreados a ponerlos como dioses. Y decir, oiga, estos son los mismos dioses. Esto no es de ningún dios diferente al que conocemos, y no son los mismos dioses que hemos hablado todo el tiempo. Mire cómo es el astuto del enemigo. Aquí había una cantidad de dioses, y esos son ahora los hombres que se encarnaron. Los dioses se encarnaron a estos hombres. Imagínense el pobre Pablo y Bernabé, ¿cuál Zeus, cuál? No, si nosotros somos como ustedes, o sea, somos simplemente instrumentos de un Dios que es el único Dios verdadero. Pero la respuesta de la gente era continuar con la misma idolatría que habían tenido siempre. No querían dejarse de esas raíces, de las costumbres que habían conocido toda la vida. Entonces dijeron, con su entendimiento dijeron, no, son los mismos dioses, o sea, aquí no hay otro diferente. No querían cambiar. Es lo que vemos ahí. Y
y aparecen estos dioses Zeus y Hermes. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Vemos la respuesta del lisiado, vemos la respuesta del pueblo, pero ¿cómo reaccionaron los apóstoles? Está en el versículo 14 al 18. Al enterarse de esto, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofrecieran sacrificios». Pero miren la reacción de los apóstoles después de haber hecho un milagro de estos en una ciudad. ¿Es fácil caer en la tentación? Después de que una persona, Dios la ha utilizado para hacer una obra milagrosa como estas, de que le digan: «Oiga, ¿usted qué gran poder tiene? Usted es el mensajero de Dios para nuestras vidas». Y la gente dice: «Oiga, sí, mire cómo Dios me utiliza, mire lo fuerte que soy, mire la fe que tengo». Es fácil caer en la tentación de creérselas uno, de que es por la fuerza de uno, ¿o no? Para Pablo y Bernabé, decir: «Oiga, allá nos sacaron a pedradas, pero aquí nos tratan bien, por lo menos que nos inviten una comidita, ¿cierto? Uno de esos sacrificios, un torito de esos no nos cae mal en esta época de crisis, ¿no es cierto?». Es fácil para cualquier hombre de pronto caer en la tentación de aceptar esas dádivas como si fueran por obra propia, ¿o no? Y ellos inmediatamente le dijeron: «Señores, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, mire, tóquenme, yo soy igual de mortal que ustedes, o sea, estamos en las mismas condiciones». O sea, aquí no hay nada de especial. Y fíjense que cambia la forma de predicación, es importante que lo tengamos claro. Ellos no sacaron la ley. Decía: «Mire, la ley aquí dice», ¿cierto? ¿Por qué? Porque era un pueblo que desconocía completamente. Cuando ellos estaban con los judíos, ellos les hablaban de lo que ellos conocían. Aquí estamos en un pueblo completamente idólatra, pagano, adoraban el cielo, las estrellas. Y le dice: «Mire, ustedes conocen el cielo y las estrellas, ustedes creen en eso. Yo creo en el que creó esas cosas. Ustedes oran a un Dios por la lluvia. Yo creo en el Dios que creó la lluvia. Lo que les estoy explicándoles es que Dios es poderoso para que estén alegres, contentos, que les provee todas sus necesidades. ¿Sí? Ese es el Dios que yo les estoy presentando y que puede sanar y poner a caminar a un cojo como este, a un lisiado, un paralítico como estos. Yo estoy presentándoles a un Dios que es real y que ha creado lo que ustedes creen. O sea, es superior a todo lo que ustedes creen. No somos nosotros. Simplemente somos unos simples mortales», le dice él. ¿O no? Fíjense que él se les pone y les da el mensaje de acuerdo a lo que ellos conocen y creen. No les habló ninguna ley, no les sacó nada de lo que diferente al mensaje con el que él venía tratando a los judíos, porque los judíos conocían la ley, conocían gran parte de la verdad, pero no sabían aplicarla en su momento. Pero este auditorio estaban completamente lejos. Decían: «¿El Dios de los judíos?». No, eso es problema de ellos. O sea, es un Dios que tienen los judíos y ese no lo conocemos. Pero sí conocían sus propios dioses, incluido a Zeus y Hermes y todo lo que se han inventado. Y con ese les trata el mensaje. Y eso también nos enseña a nosotros a hablar con la gente de acuerdo a lo que ellos creen. Porque muchas veces gente que nunca ha escuchado la Biblia, ¿sí?, y uno les viene a decir: «No, es que Israel los sacó de Egipto y los pasó al Mar Rojo». ¿Mar Rojo? ¿Cuál Mar Rojo? O sea, nunca han escuchado de Israel, nunca han escuchado el Mar Rojo, nunca. Y es que la Biblia dice, y aquí la palabra, y la palabra, ¿y eso qué es?
¿O no? Pero, pues, aquí métase aquí al Pozón o a cualquier lado y pues, tiene que decir, mire, aquí creó el mar que está aquí al frente. Eso lo creó el Dios que yo sé. El pescador le dice, mire, la pesca que está allá, esos pescados los creó Dios. Y es el que le da el mantenimiento, el que le da de comer. O sea, hay que acercarse a lo que la gente conoce. ¿O no? Y eso es una parte que nos deja Pablo aquí. Y él, después de que hace todo esto, de que les da ese mensaje, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dice, Pablo sale apedreado. En el versículo 19, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que quisieron cambiar de parecer a la multitud. Mire que vienen otra vez los mismos de Iconio, o sea, persiguiéndolos también a decir, oiga, esta gente habla puras falsedades, empezaron a calumniarlos. Quisieron cambiar de parecer a la multitud, ya no estaban pensando que eran los grandes dioses. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Y uno dice, qué bonita paga, ¿no? O sea, sí, un momentico lo estaban endiosando, porque así es el mundo. O sea, de un momento a otro la gente dice, oiga, si está haciendo milagros, ese es un Dios. ¿Sí? Pero si no hace lo que yo quiera y no está de acuerdo con lo que yo pienso, entonces es el diablo y hay que acabarlo. Así es el ser humano. Un día con las piedras que lo exalta o lo pone altares, con esa misma piedra lo apedrea. Imagínense que uno como mensajero de Dios, como cualquiera de ustedes, como discípulos de Dios que ustedes comparten, y simplemente de pronto oran por un familiar y se sana o se le arregla el matrimonio o cualquier cosa y la gente dice, oye, así es el Dios, y a los 15 días está hablando pestes de ustedes. ¿Pasa? Pasa en todos los lugares. Se arregló su problemita, creyeron que era uno del enviado de Dios, que le creyeron aparentemente el mensaje que usted está compartiendo ese día, y a los 15 días la palabra se esfumó. Se quedaron con el milagro, pero no recibieron la palabra. Y ahí uno es el malo del paseo. Y uno dice, oiga, qué tristeza, o sea, yo perdí mi tiempo ahí. No, pues yo lo mando para eso. No tiene por qué deprimirse. Si le pega a uno duro, sí. A veces nos pega eso. Pero uno tiene precisamente que conocer todas estas historias para decir, no, eso es normal, eso pasa, esa es la reacción normal del ser humano. ¿Cuántas horas usted no ha hecho de las personas confiado de que está haciendo el bien y que está llevando el amor de Dios y después, entre más ayuda, más le dan duro? No tienen por qué extrañar. Es lo normal. Y le pasó y aquí hay un pasaje como dice, le dieron pedradas creyendo que estaba muerto. O sea, ¿cómo lo dejaron a Pablo? Muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó. Y aquí hay un pasaje que quiero que veamos en 2 Corintios 12, del 2 al 5. Que ellos creyeron, como digo, que Pedro había quedado... 2 Corintios, 12, del 2 al 5. Algo que el mismo Pablo comenta a los corintios. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. 14 años después, Pablo escribe sobre su experiencia. El pueblo no sabía si él estaba muerto o no estaba muerto. Básicamente podríamos decir estaba científicamente en un coma. De lo que uno dice, este paciente no tiene casi ni signos vitales, o sea, está inconsciente, ¿cierto? Y ellos dijeron, está muerto. Y Pablo mismo decía, yo no sé si yo estaba muerto o no estaba muerto. No sé si en el cuerpo o en el alma, o sea,
Pero el Señor en ese momento lo llevó a ver el paraíso y a escuchar cosas que otro saldría a decir, mira, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor, o sea, ¿sí? Y ahora soy el chacho aquí, que conocí el cielo. Fíjense que Pablo no hace eso. Dice, mire, hay cosas que oí que no, Dios no me permite decir. ¿Qué cosas le diría? No sabemos. No las utilizó para nada, las utilizó para su conocimiento y el Señor le dijo seguramente que no las dijera. Pero digo, ¿qué premio para Pablo? ¿Quién no ha querido conocer el cielo? Que Dios le tenga la oportunidad de ver el cielo y seguir en la obra es mucho más grandioso. Por decía, para mí, él decía, para mí el vivir es Cristo. Si me lleva, espectacular, ya conocía lo que era el cielo. Él no le daba miedo la muerte, no le daba miedo que lo apedrearan. Decía, esta oportunidad que Dios tuvo, que aparentemente era algo malo, que el pueblo hacía contra él, le dio la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y escuchar cosas que ningún otro hombre ha escuchado hasta ese momento. Si no hubieran echado la piedra, no hubiera podido conocer el cielo. Él dice, mire, yo no sé si estaba muerto o no estaba muerto, lo cierto fue que yo estuve en el cielo. Y vi cosas y oí cosas que a nadie más ha escuchado y cosas que no me atrevo a decirles ni las estoy utilizando para hacerme grande a mí. Eso es lo que está diciendo al final, ¿no es cierto? Dice, podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Decía, lo único que puedo enorgullecerme, puede decir, es de lo débil que soy. Pero si hay alguien grande, es el Dios que yo creo. Y el Dios que me dejó ver cosas que nadie más ha podido ver gracias a esas pedradas. Miren para lo que sirven las pedradas que le dan a uno. Y esa es la esperanza que vemos que el Señor nos muestra a través de este pasaje, Romanos 8, 18. Aquí antes de pasar a... que es algo curioso que nos muestra también la palabra ahí. Decía, pero el 20 dice que cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. O sea, a uno lo agarran a pedradas, lo arrastran, lo dejan tirado como muerto. Y uno dice, yo me voy de aquí, o sea, ya me sacaron. Dice que vuelve a entrar a la ciudad. ¿Cuánto tiempo duró en la ciudad? No sé. O sea, ¿qué hizo ese día? Si fue a perdonarlo, si fue a seguir compartiendo la palabra, a dar testimonio de que no lo habían matado para que quedaran en paz. No sé. Bueno, ahí sí dice cuánto había durado. Dice que al día siguiente, por lo menos, sale para la otra ciudad. O sea, por lo menos dio su cara ahí, que lo vieran, que estaba vivo. ¿Por qué lo hizo? Pues la reacción de uno es, vámonos de aquí. ¿Sí? Dice que al siguiente día partió para Derbe en compañía de Bernabé. Romanos 8, 18 dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y es el mensaje que el Señor nos dice, mire, por más que la gente no acepte su palabra, por más que lo injurien, por más que lo calumnien, por más que hablen mal de usted como hijo de Dios, nada de eso se compara con lo que le espera de premio adelante. Porque siempre estamos pensando que es que el Señor nos va a premiar en esta vida y que nos va a dar todo y que nos va a hacer que nos respeten. No, eso no es lo que sucede. Eso no es la expectativa que tenemos y por eso la gente se desanima cuando no ve esa respuesta. Y lo que Dios siempre nos está separando aquí y nos da a conocer esta palabra es para que podamos salir confiadamente a compartir la palabra sin esperar nada a cambio aquí. Así es. Hay muchos pasajes donde el Señor nos da ese mensaje. Y el Señor, sin embargo, como dice, quiere que tengamos paz. Juan 16, 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones,
Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y ahí es cuando uno dice, claro, o sea, es que si no conociéramos estas cosas viviríamos atormentados. ¿Cuál paz? Y cuando él dice, pero quiero que escuchen esto, que conozcan esto, para que en mí hallen paz. No sé si ven el principio del pasaje. Le dicen, miren, en este mundo van a tener aflicciones, persecuciones. Los van a apedrear, los van a insultar, los van a humillar, los van a injuriar, los van a llevar a presos. Aflicciones van a haber, por todo. Hemos hablado muchas veces de esto. Como digo, no busque un Dios que se acomode a su voluntad. Nuestro Dios es un Dios que nosotros nos debemos acomodar a la voluntad de Él. Pero siempre buscamos, y es lo que busca la religiosidad, es buscar, como digo, un Zeus, un Hermes, cada quien crea su Dios que se acomode a la voluntad y a la imagen y semejanza nuestra. Siempre vemos un Dios que se parezca a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, a nuestras expectativas. Y a veces nos cuesta ver un Dios que hace su voluntad, como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, y que es mucho más poderoso e inimaginable, que no nos cabe en nuestra cabeza. Cuando un Dios le cabe a uno en la cabeza de uno, es un Dios muy chiquitico, por más cabezón que usted sea. No miro a nadie. ¿Sí? O sea, nuestro Dios no nos puede caber en la cabeza a nosotros. No lo podemos entender. Porque si no sería demasiado pequeñito. Entonces nuestro Dios es enormemente grande. Mateo 5, 10, 12. A veces a todo el mundo le encantan las bienaventuranzas y se nos olvidan siempre. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mire, a este le apedrearon y le dejó ver el cielo lo que le pertenecía a él. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que le precedieron a ustedes. ¿Se acordaban de esa bienaventuranza? Le decían, dichosos ustedes. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que dichosos cuando me echen piedras, dichosos? Pues sí, o sea, si usted la tiene clara, va a entender por qué le echan piedras. Y que Dios ya no lo está sorprendiendo eso. Dios nos había dicho que íbamos a pasar eso. Entonces dice, está cumpliendo la palabra del Señor. Si le pasa lo contrario, preocúpese. Pero si usted no genera, como digo, divisiones, si no genera que le insulten, que lo calumnien, pues está como ellos. Porque es que nos desanimamos a veces eso porque no esperamos que la gente reaccione a eso, sino que la gente sea agradecida con uno, que todo sea armonía, que todos nos llevemos bien, y resulta que lo que Dios nos muestra es todo lo contrario. Siempre vamos a encontrar la oposición, siempre encontramos divisiones o generamos divisiones, rechazos, insultos, y decimos, oye, ¿y por qué? Pues porque estaba dicho por el Señor que iba a pasar. Entonces está cumpliendo la palabra. Y el Señor dice, alégrense, anímense. Eso quiere decir que van por buen camino. Y que la recompensa es grande en el cielo. Y por último terminamos con primera de Pedro 4, 12 al 19. Pablo en todas sus cartas habla de esto y nos insiste, pero Pedro también, ya en sus últimos años cuando escribe esto, nos deja este mensaje: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense, otra vez nos dice, de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente,
ni siquiera por entrometido. Una cosa es que uno lo insulten porque cometió un homicidio, pero una cosa es distinta que lo insulten porque habla de Cristo, ¿no es cierto? Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y como digo, no hay nada más duro cuando uno tiene el propio rechazo de la familia, ¿cierto? Que los hijos se rebelen y que quieran matar a su padre por causa del Evangelio. Creo que no hay una cosa más dura que uno pueda llegar a soportar en la vida, que su propio hijo lo quiera matar a uno. Yo creo que es de las cosas tremendas. Que haya hijos que de pronto no quieran oírlo a uno, puede suceder. Que no quieran oír el mensaje, pero que quieran hacerle daño a uno, al grado de, como digo, su propia amargura, su propio odio, puedan llegar a tener a querer matar a su padre. Y leí la historia precisamente del rey David, que le pasó eso con su hijo. Hasta el punto de quererlo, quitarle su reino, quitarle su vida y hacer atentados contra él. Y él decía, Señor, yo lo único que pido es que no le quiten su vida y que se alcance a arrepentir. No importa que me quite la vida, no importa que me quite el reino, pero que se salve. Ese es el deseo de uno, por alguien que le quiera hacer daño a uno. Lo tiene uno que ver como un hijo también. Decirle, si esa persona me hace daño a mí, que tenga el tiempo suficiente para que conozca la verdad, para que no muera en ignorancia, para que se arrepienta, para que reciba el perdón y la gracia tuya. Eso es lo que uno tiene que pedir por las personas que le hacen daño a uno, y no desearles ningún mal. Lo hizo David, ese hombre que cometió muchos errores, pero que tenía un corazón conforme a la voluntad de él y que al final de sus días podía entender eso. Y así ver a los demás como su propio hijo, decirle, oiga, yo no quiero que le hagan nada malo, no quiero que le pase nada malo, quiero que Dios lo perdone. Y así de pasar con cualquiera de sus familias, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus parejas, todas las personas que no quieran recibir su palabra, de conocer la verdad del Señor, de recibir el mensaje que ustedes le llevan, sino que ustedes cada vez le hablen y rechazo, injurias, pedradas, enemistades. Eso es lo que uno habitualmente recibe. Y el Señor nos dice, oren por Él, vivan por Él, que la gracia de Dios les llegue a ellos, por alguna forma. Si no es por medio de uno, que lleguen otros detrás de mí y le digan, pero que algún día nos podamos encontrar en el cielo disfrutando de la misma gloria para todos. Es lo que debemos hacer, lo que debemos pedir en medio de que de las pedradas que recibimos, como decía, no les tomemos en cuenta su pecado. No se fijes en la maldad de los hombres. Ten misericordia de ellos, porque no te conocen. Y no extrañarnos que nos suceda, no ponernos a nosotros como el centro del merecimiento, porque toda la gloria y la honra debe ser para nuestro Dios.